Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Paz a vosotros. Saludos y bendiciones. Su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva. Mis hermanos, en esta tarde, listos para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Listos para compartir, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Y hoy tenemos el tema, mis hermanos, que tenemos por título, el fin de la maldad y de Satanás. El fin de la maldad y de Satanás. Mis hermanos, es un tema doctrinal, es un tema que vamos a ver en los últimos tiempos, después de la venida de Cristo, mis hermanos, cuando el fin de todo esto que vemos, de toda esta maldad, de todo esto, mis hermanos, que es el espíritu de desobediencia, es el espíritu, mis hermanos, de maldad, el espíritu, mis hermanos, engañador, el espíritu, mis hermanos, de mentira, que es Satanás, llegará a su fin, y también toda la maldad que conlleva, mis hermanos, en ese ser malicioso, maligno, que es Satanás. En nombre de Jesús, mis hermanos, Dios les bendiga en este día. Dios les bendiga a todos aquellos que están conectados, mis hermanos, y vamos a orar en esta tarde para que el Señor nos dé de su rema, para que el Señor nos dé de su sabiduría, y que estemos, mis hermanos, disfrutando, mis hermanos, gozándonos de su palabra, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a orar en esta tarde. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos en este día, en esta tarde, Padre, que ya está terminando tu día de reposo, tu día sagrado, tu día, Señor bendito, tu día, Señor santificado, que pusiste, Señor, desde los tiempos, Padre, antiguos, Señor, desde la creación, Señor, de todas las cosas, tú lo instituiste, Padre, y está llegando a su término en esta tarde. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendición, porque tú eres bueno para con nosotros, porque tú en tu misericordia, Señor, nos estás dando la vida. Padre, derrame tu sabiduría, bendice mis labios, que no haya ninguna palabra vana, profana, ninguna palabra falsa, Señor, sino que tu escritura hoy nos hable. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú, Señor, nos guíes a toda justicia y a toda verdad. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que van a estar conectados en esta tarde, Señor, para que ellos también puedan disfrutar, Señor, de tu bendición y el consejo de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a mis hermanos y a mi persona. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. En esta tarde tenemos un tema muy bonito, mis hermanos, muy bueno. El tema se llama el fin de la maldad y el fin de Satanás, mis hermanos. Y vamos a usar nuestra Biblia en este día porque, mis hermanos, debe de estar sustentado. Todo lo que vamos a hablar debe estar sustentado en la Biblia. Recuerda, mi hermano, que si alguien te habla y te empieza a hablar según de la Biblia, no te muestra y no te demuestra, mis hermanos, y en este caso no sustenta todo lo que se dice con la palabra del Señor, es que esa palabra puede ser, hermanos, un pensamiento humanístico, un pensamiento de la misma persona que está, mis hermanos, en este caso, dándote opinión, mis hermanos, de lo que se está hablando. En el nombre de Jesús, mis hermanos, vamos a iniciar. Aleluya, gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor, mis hermanos. El tema, mis hermanos, se llama el fin de la maldad, el fin de la maldad, fin de Satanás. Mis hermanos, nosotros creemos firmemente aquí, mis hermanos, creemos firmemente que la maldad y Satanás llegarán a su fin. Muchos no saben que las Escrituras nos declaran que hoy en día la tierra es gobernada, mis hermanos, por Satanás. Vuelvo a repetir, muchos no saben que las Escrituras nos declaran que hoy en día la tierra es gobernada por Satanás, el Dios y príncipe de este mundo que ha cegado a la gente. ¿Dónde está eso, mi hermano Jonathan? Vamos a la Escritura, mis hermanos, y está en 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Vamos a la Escritura, mi hermano, agarra tu Escritura para sustentar lo que vamos a hablar en esta tarde. 2 de Corintios, capítulo 4, en su versículo 3 y 4.
y después vamos a leer la siguiente escritura de esta manera. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, el Dios, el príncipe de este siglo, mis hermanos, el príncipe de este mundo ha cegado a la gente, dice 2 Corintios 4, del 3 al 4, pero también lo sustenta el apóstol Juan, mis hermanos. Juan 14:30, y vamos a leer la siguiente escritura. Juan 14:30, mis hermanos, si oyen por ahí ruido, si oyen por ahí lloriqueos, mis hermanos, vivo y a todo color, mis hermanos, aquí desde su casa, en la casa de Acapulco, cuando gusten, mis hermanos, está para servirles, mis hermanos, mi hogar y mi persona. En el nombre de Jesús, el fin de la maldad y el fin de Satanás, sustentado con la Biblia. Juan 14:30 dice de esta manera, mis hermanos, no hablaré ya mucho con vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, porque viene el príncipe de este mundo. El Señor Jesucristo habla de ese príncipe, mis hermanos, de este mundo. Nuestra escritura, en este caso, mis hermanos, el apóstol Pablo también menciona que el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, mis hermanos, el príncipe de este mundo, lo menciona Cristo, mis hermanos, está aquí, hermanos, este mundo en la actualidad. Pero también, hermanos, nuestra escritura declara, mis hermanos, la escritura también declara que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Hoy vamos a estar hablando, mis hermanos, acerca de Satanás. Hoy le vamos a dar con todo a Satanás. ¿Por qué? No vamos a darle la importancia a Satanás, pero necesitamos saber que ese Satanás que está reinando en este mundo, ese Satanás que es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, tiene que llegar a su fin. Y la palabra lo sustenta, la palabra nos dice que esto se tiene que acabar. La escritura también declara, mis hermanos, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y es el espíritu de desobediencia. Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, lo sustenta. Nos dice, mis hermanos, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y es el espíritu de desobediencia. Vamos a la escritura. Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 2, dice de esta manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la palabra, entre vuestros delitos, un versículo anterior dice, en vuestros delitos y pecados estábamos muertos espiritualmente. Y si nosotros anduvimos en otro tiempo en esa corriente, hermanos, de este mundo, donde Satanás está, hermanos, reinando y gobernando, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, el espíritu de maldad, el espíritu, mis hermanos, de Satanás, es el espíritu de desobediencia. Aquel que está en contra de Dios, aquel que desobedece a Dios está en el espíritu de desobediencia. El espíritu de desobediencia lo maneja, hermanos, está reinando en la vida de esa persona. Y es por eso que debemos saber. Pero hay algo muy curioso, mis hermanos, que estábamos ayer en nuestro discipulado bíblico. Este tema fue ayer de nuestro discipulado bíblico, mis hermanos, en los días viernes, de sábado, mis hermanos, del sabbat, del día de reposo. Viernes nosotros estudiamos lo que se llama doctrina. Y ayer este fue el tema que di, por eso yo lo quisiera, mis hermanos, para que aprendamos un poquito a hacer de esto que es Satanás, cerca de esto que es la maldad, y que un día, mis hermanos, esto que está sucediendo, esto que está pasando en el mundo, tiene que llegar a su fin. Pero menciona la palabra, mis hermanos, diferentes aspectos de Satanás,
Lo menciona, mis hermanos, como vimos al principio, como el príncipe de este mundo, como el Dios de este mundo. También lo menciona como el príncipe de la potestad del aire y el espíritu de desobediencia. Y ahí va a mencionar algo. El príncipe de la potestad del aire, mis hermanos. Es un espíritu que está, más al ratito lo vamos a ver, entre el cielo y está entre la tierra. Dice que, hermanos, las potestades, hermanos, el imperio de Satanás está en el aire, mis hermanos. Pero ahorita lo vamos a ver, la palabra lo va a sustentar. Y sabemos, mis hermanos, que si Él está reinando en este mundo, mis hermanos, es por algo. Obviamente, mis hermanos, continuemos con el tema. Obviamente, Satanás no gobierna el mundo completamente. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios es soberano. Satanás no gobierna completamente a este mundo, mis hermanos, porque Dios es soberano. Soberano significa que sobre todas las cosas, aún Satanás, aún nosotros, aún la tierra, los cielos, aún el firmamento está sobre todo. Nuestro Dios es soberano. Y en esa soberanía no permite que nadie esté encima de Él en su voluntad. Por eso Él, hermanos, Dios le ha permitido que sus límites que Dios ha puesto para Él. En los límites que Dios ha puesto para Satanás en este mundo, el Señor le ha permitido que Él haga y deshaga. ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan de la historia de Job, hermanos? En la historia de Job podemos ver que Satanás le pide permiso, le dice a Dios que mira, primeramente Dios presume a Job como un hombre justo. Y entonces Satanás le dice, es que tú lo tienes bien apapachado, le estás dando todo, es por eso que él te teme, pero quítaselo, vas a ver que va a blasfemar en tu nombre. Y hermanos, ¿qué creen que pasa? Dios le dice, ok, quítale todo. Dice, pero no toque su cuerpo. Y después ya vemos en la historia, hermanos, lo que sucede con sus hijos, con su ganado, con su casa, con todo, y se queda, hermanos, desamparado según hasta ese momento desamparado Job. Y luego viene Satanás otra vez, mi hermano, y dice, es que carne por carne, dice, tócale su cuerpo y vas a ver si no va a blasfemar en tu cara. Y dice Dios, ok, tócale su cuerpo, pero no le toque su alma. Quiere decir, mis hermanos, que Dios permitió que se le hiciera esas cosas a Job y se las permitió a Satanás que las hiciera, pero en su límite. Dios le dice, ok, quítale todo, pero no toque su cuerpo. Y después dice, ok, toca su cuerpo, pero no le toque su alma, o sea, que no le quites su vida. Dios permite las situaciones. Mis hermanos, todo lo que está sucediendo ahorita con el COVID, con el cáncer, con los problemas, dificultades, con la maldad, los asesinatos, el hambre, mis hermanos, la pobreza, la riqueza, todo, hermanos, es porque Dios lo permite. Pero Él tiene límites en cada cosa, mis hermanos. Es algo muy interesante y muy importante saber eso, porque la gente, Dios permite que haya pobreza, que los niños se mueran. ¿Por qué permite Dios en su infinita sabiduría? Sabe, hermanos, lo que Él hace. Nada se le va de entre sus manos, todo en su voluntad. Él sabe, mis hermanos, lo que Él en su propósito quiere en este mundo para nosotros y para el mundo entero también. Cuando la Biblia, mis hermanos, continuamos diciendo, cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre este mundo, debemos de recordar que Dios le ha dado dominio sobre los incrédulos. Cuando la Biblia dice que Satanás tiene poder sobre este mundo, mis hermanos, o sea que domina este mundo, que está reinando y gobernando en este mundo, debemos de recordar, mis hermanos, que Dios tiene un límite. Está diciendo, ok, vas a gobernar aquí, pero no vas a gobernar a estas personas. Puedes gobernar a estas personas, pero a estas personas no la vas a gobernar. Y la palabra, Él tiene potestad y dominio sobre los incrédulos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 lo demuestra, mis hermanos. Vamos a la escritura. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo
4. Segunda de Corintios 4. En su versículo 4, vean lo que dice la palabra del Señor acerca de eso, mis hermanos, acerca del dominio que tiene Satanás sobre los que no creen en Cristo, sobre aquellos que no creen en Dios, sobre aquellos que no creen, mis hermanos, que hay un poder divino, que hay un Espíritu Santo, aquellos que no creen en el Evangelio, aquellos que no creen que hay una gracia, aquellos que no creen que hay mandamientos, aquellos que no creen, mis hermanos, que hay normas y estatutos de Dios. Aquellos que no creen, mis hermanos, que hay salvación y vida eterna por medio de Cristo. Aquellos que no creen, mis hermanos, que el bautizo te ayuda a sellar tu salvación y vida eterna. Sobre esos incrédulos, Satanás tiene dominio y tiene poder sobre ellos. La palabra lo dice, 2 Corintios 4:4, dice de esta manera. En los cuales llegó el entendimiento de los cielos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen, hermanos, de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, y vuelve a mencionar el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, mis hermanos, hermanos, cegado el entendimiento de los incrédulos, dice el versículo 4, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen, hermanos, del altísimo y glorioso Dios. Tiene dominio sobre aquellos que no creen. Por eso nosotros somos bienaventurados, mis hermanos, porque creemos. Y cubiertos, hermanos, por la protección de Dios, para que el enemigo, ¿verdad? Nosotros viniendo a Cristo, los creyentes y santos que somos nosotros, mis hermanos, en el Señor, ya no estamos bajo el dominio de Satanás, ya no estamos bajo el imperio, hermanos, de Satanás. Colosenses capítulo 1 nos los muestra. Colosenses capítulo 1, en su versículo 11 y 14, nos dice, mis hermanos, que nosotros que somos los creyentes, nosotros que somos los hijos de Dios, nosotros que hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo, en el Hijo de Dios, nosotros que somos santos en el Señor, ya no estamos bajo el imperio de Satanás. Colosenses 1:11 dice de esta manera. Colosenses 1:11. Fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nosotros que venimos, mis hermanos, pon atención, nosotros que venimos a Cristo, que hemos creído en su nombre, que hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que hemos creído que Él murió por nuestros pecados, que hemos creído, mis hermanos, que Él murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y vendrá otra vez. Eso a nosotros nos quita, mis hermanos, a nosotros nos quita. Se está oyendo una balacera, mis hermanos, pero no se espanten, porque aunque van a gritar los perros, o en ese caso los perros van a estar ladrando, se acaba de oír una balacera tremenda. Creo que lo escuchaste. Pero gloria a Dios, estamos aquí, mis hermanos, para compartir la palabra de salvación y de vida eterna. Y entonces el Señor nos dice, mis hermanos, que por cuanto nosotros hemos venido a Cristo, dice Juan 1:12, mis hermanos, dice que aquellos que han creído en Cristo se han convertido, mis hermanos, en hijos de Dios. Les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros venimos, Él nos libra, mis hermanos. Nos convertimos en santos en luz, como dice el versículo 12.
nos ha librado, hermanos, de la potestad de las tinieblas, nos ha sacado porque la luz de Cristo nos ha alumbrado en nuestra vida y hemos salido de esa tiniebla, ya no estamos ciegos como muchos incrédulos, como dice la palabra, que el enemigo les cega el entendimiento a los incrédulos. Y hermanos, no dejen que la luz del evangelio, la gloria de Cristo llegue a las vidas de las personas, pero nosotros que ya hemos aceptado eso, mis hermanos, gloria a Dios, nosotros tenemos, mis hermanos, todo lo que necesitamos, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, mis hermanos, sabemos que nosotros tenemos perdón en nuestros pecados, hemos sido redimidos y hemos sido, mis hermanos, quitados, librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo dice Colosenses 1, del versículo 11 al versículo 14. Por otro lado, mis hermanos, los incrédulos, hermanos, siguen cautivos, están cautivos en el lazo del diablo, están esclavizados bajo el maligno que es Satanás. Los incrédulos, mis hermanos, repito, están cautivos en el lazo del diablo, están esclavizados bajo el maligno que es Satanás. Segunda de Timoteo, vamos a la escritura para sustentar esta palabra que acabamos de leer. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26, nos dice, hermanos, que los incrédulos están cautivos en el lazo del diablo. Y vamos a leerlo, dice así, 2, 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufridor, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios, mis hermanos, en su voluntad, en su misericordia, bondad y amor, les conceda a la gente que se arrepienta, para que conozcan a Cristo, para que conozcan a su Hijo y se arrepientan. Y Dios les conceda, dice la palabra. Es muy importante eso. Después lo explicaremos en otro tema, porque Dios permite, hermanos, que estén cegados, pero no permite que algunas personas no estén ciegas. Y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad, hermanos, ¿de quién? De ese príncipe de las tinieblas. Por eso, hermanos, podemos ver que los incrédulos están cautivos en el lazo del diablo. Satanás, hermanos, y Satanás ha sido, mis hermanos, mentiroso desde el principio de los tiempos. La gente ha sido engañada. ¿Y saben qué? Ayer estábamos aquí en el estudio de la palabra y una de las hermanas mencionó algo muy, hermanos, elocuente. Dice la hermana, mis hermanos, dice, y fíjate cómo es Satanás, tan sutil, pero también tan audaz. Dice, usa también a los líderes religiosos, usa también la misma religión que tienen doctrinas. Y ellos siguen con ese engaño y hasta enseñan el engaño, mis hermanos, porque Satanás ha sido y es mentiroso ¿desde cuándo? Desde los principios de los tiempos. Él es el padre de la mentira, dice Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a la palabra para sustentar lo que acabamos de decir. Juan capítulo 8, en su versículo 44, dice de esta manera, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesucristo a esos que lo estaban cuestionando. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, asesino, hermanos, desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla mentira, porque es mentiroso y él es padre de la mentira. Hermanos, Satanás usa muchas formas. Muchas personas, hermanos, como acabamos de mencionar, líderes religiosos, iglesias, hasta denominaciones muy grandes las usa, hermanos, lo que lo hemos visto, mis hermanos. No quiero mencionar nombres de qué denominaciones Satanás utiliza, mis hermanos, pero desde el tiempo antiguo ha usado una muy grande, mis hermanos, que reina y está, mis hermanos,
tiene preeminencia aquí en la tierra, esa religión, esa iglesia, ese dogma, y le puedo decir que ¿cómo se le dice, mis hermanos? Esa secta, porque en sí es una secta que ha dominado los tiempos, mis hermanos, y Satanás ha usado esa secta y proféticamente esa secta está dentro, mis hermanos, de lo que va a suceder y sucedió en la antigüedad, sucede ahorita y sucederá en el tiempo postrero, mis hermanos, acerca de la profecía. Esa secta ha sido engañada y en esa secta engaña a los demás y Satanás está detrás de todo esto. Debemos estar preparados, mis hermanos, no importando quién esté diciéndonos mentiras. Debemos estar preparados con la armadura de nuestro Dios para que podamos, mis hermanos, nosotros al entender la palabra, al discipularnos, a poder, mis hermanos, entender y en este caso comprender, aprender de la palabra del Señor, santa, verdadera, mis hermanos. Debemos de comprender que debemos, hermanos, estar preparados, pues no estamos peleando contra sangre ni carne, no estamos peleando contra esos líderes religiosos, no estamos peleando contra esos políticos, mis hermanos, que también dentro de la profecía van a tomar las acechanzas del enemigo usando a muchas personas y usando también cosas, situaciones, problemas, dificultades, adversidades, hermanos, hasta enfermedades, carestía, utiliza muchas cosas, pobreza. El enemigo, hermanos, utiliza muchas cosas para que nosotros, mis hermanos, caigamos y decaigamos, hermanos, espiritualmente y de nuestra fe decaiga. En Efesios 6, capítulo 11, al versículo 13, vamos, en Efesios 6, versículo 11 al versículo 13. Desde el versículo 10, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por eso hace rato decíamos que Él es el príncipe de la potestad del aire, hermanos. Después vamos a platicar de eso, pero continúa diciendo en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la palabra, armaos, mis hermanos, vestidos de la armadura de Dios. Es como nosotros a esa maldad, debemos de, hermanos, estar preparados, porque Él va a venir, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la tentación de nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto? Dice la palabra que ya casi al terminar, mis hermanos, la escritura, dice que cuando Cristo ya había sido probado en todo por Satanás esos 40 días, dice que Satanás se fue por un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios, en este caso Cristo Jesús, estaba en carne en ese tiempo, y entonces dice que se fue, no pudo con Cristo esos 40 días, dice que se fue, pero la palabra dice que se fue por un tiempo. ¿Qué nos trata de decir eso? Que Satanás volvía a estar, hermanos, picando a Cristo, tratando de verlo, hermanos, caer, tropezándolo tal vez, para que su cuerpo, que era en este caso carne y sangre, mis hermanos, cayera. Pero el Señor estuvo firme, siempre orando
Por eso nos da aquí el apóstol Pablo, dice, debemos orar en todo tiempo, con toda oración, velando, hermanos, en ellos, con toda perseverancia, por todos los santos, o sea, los unos por los otros debemos orar. Por eso nos levantamos todas las mañanas, mis hermanos, a las 6:30, para poder orar por todas las personas, mis hermanos, orar. Es lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos. En caso, mis hermanos, nosotros estemos confiadamente con la armadura de Dios, podamos estar confiados de que Dios nos va a proteger con todos sus implementos, que es su armadura, hermanos. Protección, cuidado, es lo que Dios va a tener a que nosotros, mis hermanos, esa protección de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mis hermanos, dice la palabra que la maldad se va a multiplicar, mis hermanos, y eso está escrito en la palabra. La maldad se va a multiplicar, ¿y qué creen que va a suceder? El amor de muchos se va a enfriar, la palabra dice, mis hermanos, pero aún no es el fin. No, mis hermanos, no es el fin. Todavía, mis hermanos, no es el fin, sino que hasta que se haya predicado todo, hermanos, todo, en todo el mundo se haya predicado la palabra de verdad. La maldad se multiplicará, hermanos, si el amor de muchos se enfriará. Nada más pongan, mis hermanos, de ejemplo, lo que está sucediendo hoy en el COVID, hermanos, porque esa no es benevolencia de Dios. La enfermedad, hermanos, es para abatir el cuerpo y abatir hasta tu alma, tu espíritu, tu pensamiento, te abate, hermanos. No nomás el cuerpo, te abate en todas las maneras. Y entonces, cuando este virus que está ahorita en el mundo, mis hermanos, haciendo caos en todo el mundo, en México, no crean que nada más en México, sino en todo el mundo, dice la palabra, mis hermanos, que muchos decayeron, decayeron. Hay muchas personas que decayeron. Yo conozco muchas personas que decayeron. De un porcentaje de la iglesia, vamos a poner 100% de la iglesia, ya de las que ya abrieron ahorita, mis hermanos, mucha gente no regresó. Hay un porcentaje de entre 20 y 25% de que ya no va a regresar. Se enfriaron, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tanta es la maldad, tanto es lo que hace Satanás, que el amor de muchos se va a enfriar. Pero algo nos dice el Señor Jesucristo, Mateo 24. Vamos a la escritura, mis hermanos. Mateo 24, del 12 al 14, dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, hablando nuestro Señor Jesucristo, que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces cuando se haya predicado, dice la palabra, entonces vendrá el fin, mis hermanos, palabra de Dios. Y entonces dice, vendrá el fin. Solamente así, mis hermanos, cuando las cosas estén, sí, hermanos, en su apogeo, como ahorita, hay mucha gente que se enfrió por el virus. Hay mucha gente que tiene temor del virus y no tiene temor de Dios. Primeramente, mis hermanos, nosotros dice la palabra que debemos de tener temor a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque en su promesa el Señor dijo que nos iba a guardar. Su espíritu iba a estar con nosotros todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Acuérdate de esa promesa. Entonces debes de tener confianza, mis hermanos. Aun cuando te infectes del virus, mis hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dice Pablo, dice que para mí el vivir es Cristo y el es ganancia, hermanos. ¿Qué tal? Que te vayas, hermano, o que me vaya yo a morir de virus, pero estando firme en el Señor, no hay problema. Cáncer, no hay problema. Diabetes, no hay problema. Un accidente, hermanos, de carro, no hay problema. Que el avión, hermanos, se derrumbó y murieron muchas personas, incluyendo nosotros. No hay problema. Que en el baño te resbalas, te pegas, hermanos, el Señor toma tu vida. No hay problema, porque estás firme. Esa es una de las cosas que debemos de saber, que nuestra firmeza debemos estar, hermanos, ahí, parados sobre la roca, no importando lo que suceda. La Biblia nos dice, mis hermanos, para cerrar este tema corto, pero sustancioso, acerca de que el Satanás y la maldad va a llegar al fin, mis hermanos,
cuando el Señor lo decida. La palabra lo dice y tenemos que explicarlo y tenemos que darlo a conocer, mis hermanos, que no siempre, hermanos, va a haber maldad. O sea, la maldad no va a reinar, mis hermanos, todos los tiempos. Ahorita sí, porque la palabra dice que hoy Satanás es el príncipe, es el Dios de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire, dice que habita en las regiones celestiales y que hay imperios satánicos, mi hermano, aquí en el mundo. La Biblia nos dice eso, pero también nos dice, hermanos, nos dice que llegará el juicio de Dios y que llegará el fin de Satanás. Y está, mis hermanos, en el libro de Juan. Vamos al libro de Juan ya para cerrar este pequeño tema. Versículo 31 dice de esta manera. Juan capítulo 12, en su versículo 31. Hermanos, estaba en Lucas. Juan capítulo 12, versículo 31, dice así la palabra: ahora es el juicio de este mundo, dice Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Dice. Ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado afuera e inicia, hermanos, el juicio contra Satanás. Ahí mismo en Juan 16, versículo 11, dice de esta manera, para complementar, hermanos, ese versículo de Juan 12, 31, y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, dice, ya ha sido juzgado. Sabemos, mis hermanos, que Satanás ya ha sido juzgado. Satanás ya tiene su condena. Satanás, mis hermanos, es por eso que está a tambor batiente, hermanos, está, hermanos, no descansando, como dice la palabra, que es el león rugiente, tratando a ver quién va a devorar, mis hermanos. Por eso debemos estar firmes y debemos estar, hermanos, más solidificados en la palabra del Señor, en ese evangelio de salvación y de vida eterna. Y para terminar, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 20 del 6 al 10, con esto vamos a finalizar, vamos a ver qué le espera a Satanás, porque el tema era el fin de Satanás y el fin de la maldad. Pues vamos a ver qué es lo que espera. Dice ahí Cristo que él ha sido juzgado, ¿verdad? Dice, y que el juicio ya ha empezado para él, obviamente, y dice la palabra en Apocalipsis 26 al 10, de esta manera, para cerrar este tema. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Será lanzado al lago de fuego y azufre, donde, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya tenía preparado, mis hermanos, ya tenía preparado ese lugar, tiene preparado ese lugar para Satanás, mis hermanos, porque Dios es así. Hermanos, acuérdense de los puntos que vimos. Satanás dicen que es el príncipe, el Dios de este mundo, príncipe de la potestad del aire. Dice que habita en regiones celestiales, hermanos. Y dice que, hermanos, él tiene el dominio sobre los incrédulos, sobre aquellos que no creen en Cristo o que en este caso desechan la verdad que es Cristo, desechan, hermanos, la escritura que es la verdad, la palabra de Dios, desechan esto, mis hermanos, ellos. Por lo tanto, Satanás tiene dominio sobre ellos. Pero también podemos ver, mis hermanos, que Satanás ha sido engañoso, es el engañador, es el mentiroso desde el tiempo antiguo, mis hermanos, desde Adán y Eva. Él ha estado engañando, mis hermanos, a toda la
gente. En el nombre de Jesús, mis hermanos, sabemos que tenemos victoria. En el nombre de Jesús sabemos, mis hermanos, que tenemos cobertura. En el nombre de Jesús, cuando venimos a Cristo, aceptamos su nombre. En este caso, nos bautizamos en su nombre también y estamos viviendo en una vida en Cristo, tenemos protección. Mas los incrédulos, dice la palabra, que han sido cegados, hermanos, su entendimiento, y Satanás tiene dominio sobre ellos. Pero también aprendimos que Satanás ya tiene su juicio. Satanás ya tiene su pago. Por eso ahorita está como león rugiente, viendo a quién va a devorar, mis hermanos. Aquellos que están flojitos, mis hermanos, que están muy débiles en la fe, débiles, mis hermanos, en esa roca. En vez de construir en la roca, han construido en la arena y están los movibles. También su pie está, un pie en el evangelio y un pie afuera del evangelio, mis hermanos. Y Satanás tiene dominio sobre esas personas porque no hay firma, mis hermanos. En el nombre de Jesús, esta ha sido la palabra, mis hermanos, en esta tarde, corta pero sustanciosa, acerca del fin de la maldad y el fin de Satanás. En el nombre de Jesús, mis hermanos, Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis hermanos. Saludos y bendiciones. Y estamos aquí, mis hermanos, dando más temas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque saber es bueno y que necesitamos ser discipulados, necesitamos ser enseñados, mis hermanos, y nosotros en nuestra enseñanza, cuando nosotros enseñamos a los demás es porque, mis hermanos, el Señor nos está dando su consejo. En el nombre de Jesús, mis hermanos, me despido de esta tarde, pasa a vosotros, pero estamos en contacto nuevamente. En el nombre de Jesús, saludos y bendiciones, paz a ti.